Capitalismo solidario. Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma. Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation. Primera parte. A sus puestos. ¿Quiénes somos? Credo 1. Creemos que todo hombre, mujer y niño es hecho a la imagen de Dios, y por eso cada cual tiene valor, dignidad y un potencial único. Por eso tenemos la capacidad para trazarnos toda clase de metas para nosotros y para los demás. En su pequeña celda de la prisión estatal de Washington, Naz Imran estaba sentado en la orilla de un catre de hierro. No conciliaba el sueño, pero cuando lograba adormecerse un poco, sus sueños eran ininterrumpidos por oscuras sombras amenazadoras y rabiosas voces entrecortadas. Tan solo contaba con 19 años. Recuerda Naz. Era un niño negro tratando de escapar de la podredumbre y el terror del torbellino urbano de 1969, inscribiéndome en la Universidad de Washington para jugar al fútbol. En aquel tiempo, añade, mis ilusiones incluían un trofeo Heisman, una temporada de campeonato, una posición titular en el Rose Bowl y, en lo posible, un contrato con los profesionales. Por entre los barrotes, Naz alcanzaba a ver un guardia blanco obeso, con los pies puestos en su escritorio metálico, tomando café y viendo la última película en la televisión, mientras los demás presos a su cargo, en su mayoría negros, dormían intranquilamente o rondaban en sus celdas. Le hice caso a la gente equivocada, continúa Naz. Me metí en problemas con la ley y de repente me hallé en un tribunal ante el juez. Terminé pasando 2 años en una prisión estatal y créame, es difícil mantener vivos los sueños detrás de las rejas. Hace una corta pausa y tranquilamente añade, obviamente que conservar vivos los sueños nunca ha sido fácil para mi familia. El abuelo de Naz Imran había sido esclavo y sus 2 abuelos maternos fallecieron antes que su madre cumpliera los 5 años. Inclusive después que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación de los Esclavos, a los americanos de raíces africanas se les seguían negando los derechos humanos primordiales de los que los demás disfrutamos casi automáticamente. No podían votar o dar sus opiniones, ni escribir o reunirse libremente. La ley los privaba de los beneficios de la libre empresa y de ser propietarios o de solicitar crédito. Inclusive aprender a leer y a escribir les era prohibido. ¿Qué decir de poseer una casa o un negocio propio? Los antecesores de los afroamericanos actuales tenían muy pocos recursos para estimular la confianza en sí mismos o su independencia. Y ni qué decir de alguna inclinación hacia hacerse capitalistas. Los dueños de esclavos y los jefes aparceros mantenían a los esclavos y ex-esclavos endeudados y dependientes de ellos. La mayoría de los americanos negros vivían en la servidumbre y con temor del clan o de ser linchados por una turba. Esas enmarañadas raíces dejaron a generaciones de nuestros compatriotas americanos sintiéndose desesperanzados y desprotegidos. Ellos continuaron soñando, pero no tenían cómo ejercer su poder para cumplir esos sueños. Durante aquellos largos meses en prisión, Naz estuvo rodeado por hombres que eran producto de ese funesto legado. Yo vi a los encorvados y canosos sentenciados a cadena perpetua deslizándose a través del otro día sin esperanza, se acuerda. Vi a jóvenes tristes trabajando en el martilleo de placas para coches o bolsas de cuero. Eran panteras negras, recién llegados de la guerra de guerrillas en los guetos urbanos y musulmanes negros exaltando a Elijah Muhammad y proyectando la revolución. Pero a la gran parte de los presidiarios se les iba el tiempo acusando a otros por su cautiverio. Ardían en sosegada furia, comiendo, durmiendo y planeando su venganza. Oye, Naz, refunfuñó el guardia al pasar haciendo su ronda de medianoche. Deja ya de dar vueltas en tu jaula, me estás poniendo nervioso. De momento, Naz no se quedó quieto. Luego, muy sigilosamente se inclinó en su dura y sucia colchoneta y se quedó ahí tendido, contemplando el techo. Ahora necesito que por un instante lleven su imaginación hasta el límite.
¿Cómo creen ustedes que habría actuado Naz Irman esa noche si el guardia se hubiera alejado de su ruta, yendo por el largo corredor hasta la celda de Naz y diciendo en tono tranquilo las palabras del Credo Uno que aparecen al principio de este capítulo? Imagínenlo. Oye, Naz, podía haber dicho el guardia: fíjate en esto, Rich DeVos cree que tú deberías saber que todo hombre, mujer o niño es creado a imagen de Dios y por eso cada cual tiene valor, dignidad y también un potencial único. ¿Ves? Después de la torva risa de Naz o de su réplica mordaz, seguramente el guardia no habría osado compartir la premisa de acción que sigue. Por eso puedes tener grandes ilusiones para ti y para otros. Sin duda que el joven negro americano habría respondido con furia o se habría reído del guardia hasta causar un silencio embarazoso. Sin embargo, ahí está justo al principio, listo para que lo consideren, ridiculicen o en resumidas cuentas lo ignoren. Y lo coloqué ahí porque estoy convencido con todo mi ser de que creer y practicar el Credo Uno provocará un tremendo impacto en sus vidas, como lo ha hecho en la mía y en las de una gran cantidad de mis amigos. ¿Cómo se ve a sí mismo? No se inquiete, no pretendo hacer proselitismo con usted hacia mi propia tradición judaico-cristiana. Usted a lo mejor es un afortunado capitalista sin que Dios le importe para nada, y sin duda puede creer en la evolución, con o sin el poder y la presencia de Dios, y de todas maneras triunfar en el mundo empresarial. En nuestro negocio, como en el suyo, hay distribuidores y empleados situados en todos los rincones del espectro teológico y filosófico. El auténtico problema es ¿quién cree usted que es? ¿Con qué fin cree haber nacido? ¿De dónde proceden sus sueños? ¿Qué esperanzas tiene usted de verlos hechos realidad? ¿Ha sido todo una gran coincidencia, una broma genética, un misterio indescifrable, o hubo un propósito por el que usted fue creado? Una bioquímica amiga mía contesta a la pregunta: ¿cómo se ve a sí mismo? Con esta particular respuesta: soy 60% agua, comienza diciendo, la suficiente para llenar una tina de baño pequeña. Casi todo lo demás es graso, suficiente como para hacer por lo menos 4 o 5 barras de jabón y otras sustancias químicas comunes. Tengo suficiente calcio como para hacer un pedazo de tiza de buen tamaño, bastante fósforo para una cajita de cerillas, el sodio como para condimentar una bolsa de palomitas de microondas, tanto magnesio como para disparar un flash fotográfico, suficiente cobre para una monedita, yodo para hacer saltar de dolor a un chiquillo si se lo ponen, hierro para hacer una cuña de 10 centavos y suficiente sulfuro para dejar sin pulgas a un perro. En total, resumió, considerando la recesión actual, valgo como $1.78 de agua, grasa y sustancias químicas. Buckminster Fuller, el filósofo, arquitecto y planificador urbano, también contestó a la pregunta: ¿cómo se ve a sí mismo? Yo he parafraseado a continuación su muy extensa respuesta. Yo soy un bípedo autobalanceado con 28 juntas de base adaptable, una planta procesadora electroquímica con facilidades integradas y separadas para mantener suficiente energía en baterías almacenadas con objeto de dar fuerza alternamente a miles de bombas hidráulicas y neumáticas, cada una con su propio motor agregado, 62.000 millas de minúsculos vasos sanguíneos, millones de dispositivos para dar señales de alarma, ferrocarriles y sistemas de transporte, más trituradores y grúas, un sistema telefónico ampliamente distribuido que al mantenerse bien o no requiere servicio en 70 años. Todo ello guiado desde una torre en la que se hallan telescopios, microscopios, telémetro, autorregistrador, estetoscopio, etc. B. F. Skinner, psicólogo y padre del conductismo, contestó a la pregunta de la siguiente forma: soy una serie de estudiadas respuestas a mi entorno, como los perros de Pavlov. Estoy entrenado por fuerzas más allá de mi control para salivar adecuadamente.
No puedo iniciar acción ni hacer cambios espontáneos o caprichosos. Todo es condicional. Elegir es una ilusión. Los sueños son autoengaños. ¿Cómo se siente ante esas respuestas? Ubíquese delante de un espejo, mírese directamente a los ojos y hágase la pregunta: ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Usted piensa en sí mismo como un montón de sustancias químicas o como una máquina sofisticada puesta en piloto automático o como un organismo entrenado para salivar a tiempo? Si piensa así, aunque no lo creo, no existe mucho futuro para $1.78 de agua, grasa y magnesio. Una máquina no tiene un corazón, una mente o una conciencia. Los perros de Pavlov podrán soñar, pero no tienen manera de ver sus sueños hacerse realidad. En el fondo de su corazón, ¿no cree ser algo más que todas estas respuestas juntas? Por eso yo amo la riqueza y belleza de la Biblia. En el Génesis, Moisés da su respuesta a la pregunta en su poética, bella y conmovedora narración de la creación. El viejo profeta comparte sus opiniones sobre qué somos y por qué nos atrevemos a soñar. Él empieza el pasaje literario más famoso de la historia con esta sencilla frase: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el sexto día de la creación, Moisés escribe: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Génesis 1:27. Modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla, y le inspiró en el rostro aliento, espíritu de vida, y fue así el hombre ser animado. Génesis 2:7. Moisés no creía que nosotros fuéramos un accidente de evolución, sino seres que Dios creó amorosa y cuidadosamente. Génesis 1:2. Nosotros no somos simplemente otro animal o planta, ya que hemos recibido de Dios el soplo divino, y por eso compartimos la verdadera naturaleza y propósitos del Creador. Génesis 2:7. Y la Tierra no es solamente otro planeta danzado alrededor del Sol en su interminable viaje a través del espacio infinito. Es la casa que Dios nos dio. Estamos hechos para hallar sustento y alegría en este planeta. A cambio tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidar de la tierra y de los demás, como Dios cuida de nosotros. Génesis 1:28. Somos la creación especial de Dios, hecha para gozar de confraternidad con el Creador y con nuestros semejantes. Génesis 1:31. En el trombón de Dios, inspiradora y extravagante narración musical de la creación, escrita por James Weldon Johnson, el poeta afroamericano de vida a la historia de Moisés, a su muy especial manera. En el sexto día de la creación, Dios hizo una pausa para reflexionar. Entonces Dios caminó por ahí y observó todo lo que había hecho. Vio a su sol, vio a su luna y vio a sus estrellitas. Vio a todo su mundo con todos sus seres vivientes y dijo Dios: aún estoy solitario. Entonces Dios se sentó en la ladera de una toma donde podía pensar. Se sentó junto a un río profundo y ancho, con su cabeza entre las manos. Dios pensó y pensó, hasta que decidió: haré un hombre. Del lecho del río excavó la arcilla y a la orilla del río se hincó, y ahí el gran Dios todopoderoso, que prendió el sol y lo colocó en el cielo, que esparció las estrellas a los rincones más lejanos de la oscura noche, que redondeó la tierra entre sus manos, este gran Dios, como una madre inclinada sobre su hijo, se hincó en el polvo afanándose sobre una masa de arcilla hasta darle forma a su propia imagen. Entonces le sopló el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Amén, amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Nuestra tradición responde de una forma profundamente personal. Somos hijos de un Creador amante que se dobló en el polvo y puso sus sueños en nuestro corazón como una madre inclinada sobre su hijo. Las implicaciones de esa narración tienen importantes consecuencias para Nas Imran y para todos nosotros. Todos somos creados, no somos un simple ensamblaje de sustancias químicas o una máquina sin mente. Somos seres humanos hechos a la imagen misma del Creador. Cuando nacimos, Dios tomó a cada uno de nosotros en sus brazos y susurró: yo te he creado, y lo que he creado es bueno. Recuerden ese adhesivo para coches que decía:
Dios no hace basura. Es verdad, la vida puede haber sido dura para usted, puede sentirse violento o despojado, puede verse a sí mismo como alguien que se quedó atrás, un fracasado, puede creer que perdió su oportunidad, que no hay manera de empezar de nuevo. Para variar, trate de verse a sí mismo como lo ve el Creador. Sea lo que haya hecho o dejado de hacer, Dios lo ve como su propio Hijo. Y pase lo que pase durante el camino, como el padre del hijo pródigo, Dios está esperando pacientemente que regrese a casa para recibir sus dones y tomar el sitio en la generosa mesa de su Creador. Estamos creados para soñar. Nuestros sueños también están creados a la imagen de los sueños de Dios. Imagine lo que significará para usted empezar a tener la misma clase de sueños que su Creador sueña para usted y para el planeta. Henry David Thoreau dijo: los sueños son las piedras del toque de nuestro carácter. Sus sueños determinan quién es y qué es lo que le importa. Sus dimensiones determinan la dimensión de su alma. Supongo lo difícil que ha de ser para usted atreverse a soñar. Como Nas Imran, ¿acaso he heredado un legado amargo? De niño tal vez le molestaron o sufrió abusos. Posiblemente creció en la miseria, en el temor o el abandono. Quizá arrastró una carga terrible de culpa, de deudas o de invalidez. A lo mejor llevó las cicatrices de batallas perdidas y de sueños rotos. Pero a pesar de todo, como dice el viejo proverbio, nunca es demasiado tarde para soñar. Si está muy presionado y triste para emprender grandes sueños ahora, propóngase metas pequeñas. Yo he aprendido, dijo Thoreau, que si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y trata de construir la vida que ha soñado, se encontrará con un éxito que sería inesperado en circunstancias usuales. La mayoría de la gente que inicia su propio negocio lo hace solamente para ganar dinero extra al mes. Pocos principian con la meta de hacerse económicamente independientes. Entonces, poco a poco, paso a paso, sus sueños crecen al mismo volumen que su negocio. Los sueños pequeños son un buen punto de partida. ¿Qué sueño pequeño se atrevería usted a tener el día de hoy? Somos amados por Dios y Él nos ha facultado para cumplir nuestros sueños. Él no creó y se fue. El Creador está activo e interesado en su vida actual como lo esperaba el día que lo creó. Usted podrá sentirse que nadie le ama, que está luchando solo en este mundo, pero no es cierto. Dios está con usted y le ha sembrado sueños en el corazón para guiarlo en su viaje. Sus sueños no son solo gigantescas imposibilidades retumbando dentro de su cabeza para burlarse de usted o para ridiculizarlo. Son genuinos y deben ser objeto de su cuidadosa reflexión. Sin embargo, existe un peligro aquí. A lo largo del camino podemos encontrarnos con situaciones que no son realistas. Me encantaría cantar como Pavarotti, o mandar pases como Joe Montana, o encestar como Magic J. Johnson, o escribir como Toni Morrison. Es realmente muy importante que aquellos que amamos y en quienes confiamos revisen regularmente la posibilidad de realización de sus sueños. En ocasiones los sueños irreales pueden convertirse en obsesiones y hacer falta la ayuda de un consejero. Pero con frecuencia los sueños más irreales son con los que resulta más importante seguir soñando. A veces hasta los sueños que no son sanos le guiarán de nuevo a los sueños que Dios plantó en su corazón. Sentado en la solitaria celda entre las ruinas de un sueño de Rose Bowl, Nas Imran, un hijo de la esclavitud y la injusticia, siguió soñando. A veces eran sueños vehementes. Cuando salió de prisión, Nas se unió al movimiento de musulmanes negros. Ayudó a la transición de liderazgo en Chicago. Cuando Elijah Muhammad murió, tiempo después fue elegido como ministro de la gran población negra musulmana de Seattle. Entonces comprendí, explica Nas, que lo que ha pasado a mi gente en este país no puede ser vengado, debe ser sanado. El sueño de los musulmanes negros se construyó sobre odio y culpa a otros. No era posible que existiera curación con odio y con reproches en mi corazón. Entonces alguien me dijo que el sueño cristiano está construido en amor, el cual cicatriza y cura. Con Jesús como ejemplo aprendí a perdonar el pasado y a fijarme grandes planes en blanco y negro para el futuro. Hoy
Nas y Vicky Imran son dueños de un negocio muy próspero de distribución de Amway, y él ha pasado su sueño de libre empresa a su esposa, a sus 8 hijos y a cientos de personas más que ahora son también dueñas de prósperos negocios. Con su nueva seguridad financiera, Nas es libre de emplear su tiempo, dinero y creatividad en beneficio de su comunidad. En realidad, debido a Nas Imran y a cientos como él en la familia Amway, con sus profundas raíces propias en África, Asia y Latinoamérica, esta compañía se ha venido transformando. Desarrollamos y distribuimos productos para personas a las que antes se menospreciaba o se ignoraba. Abrimos puertas a gente que alguna vez fue dejada afuera y estamos usando fondos de la corporación para apoyar becas en organizaciones tan valiosas como el United Negro College Fund, porque Nas Imran y gente como él se atrevieron a fijarse grandes metas para ellos y para nosotros. ¿Cómo ve a otros? El Credo Uno ha provocado emociones en todos nosotros. Ya que hemos comprendido realmente su concepto, estamos preparados para proseguir el viaje, pero el Credo Uno tiene también interesantes aplicaciones éticas y morales. Cómo se ve cada cual a sí mismo es solo el principio. A largo plazo, el cómo ve a otros llega a ser todavía más importante para ayudarle a que sus sueños se transformen en realidad. Si usted y yo somos realmente creados a imagen y semejanza de Dios para fijarnos grandes metas, entonces todas las demás personas también son hechas a la imagen de Dios y nuestras metas deben tenderles la mano para ayudarles a alcanzar sus sueños. Tomé el Credo Uno un paso más adelante. No es suficiente con dar por hecho que yo soy creado por un Dios amoroso para trazarme grandes metas. Debo creer también que usted es creado igualmente y con el mismo propósito. A través de la historia han ocurrido hechos sorprendentes cuando un hombre o grupo de hombres se creyeron más que el resto de la humanidad. Continuamente ocurren tragedias cuando nos consideramos a nosotros mismos como creaciones inapreciables y vemos a los demás como pequeños montoncitos de sustancias químicas con el precio de $1.78. A lo largo de mi vida, no hace mucho más de 50 años, los nazis al mando de Hitler gasearon y quemaron a 6 millones de judíos europeos. Por lo menos otros 6 millones de prisioneros religiosos, militares y políticos fueron torturados y asesinados durante el régimen de terror hitleriano. Estas víctimas de su mentira eran hombres, mujeres y niños creados por Dios para soñar. A pesar de eso, para Hitler eran desperdicios. Es fácil quemar $1.78 de sustancias químicas. A nadie le duele la conciencia cuando una máquina estrepitosa y complicada es convertida en ruinas. Poca gente se molesta cuando un perro callejero es puesto a dormir. Y entonces murieron millones de ellos, gente creada igual que usted y yo, con sus sueños acortados por una muerte terrible, intempestiva. Nunca olviden esas fotografías tomadas en Auschwitz y Buchenwald. Madres, padres y pequeñitos aterrorizados, abrazados unos con otros, mientras que tropas de asalto seleccionadas y perros policías los llevaban como en manada hacia los campos de concentración, familias enteras amontonadas en las cámaras de gas, siendo sus ropas, incrustaciones dentales de oro y lentes más valiosos que sus vidas, lámparas de mesa hechas de piel humana, calaveras de niños usadas como blancos para ejercicios de tiro o como ceniceros, cuerpos famélicos desnudos, torcidos, apilados como trozos de leña o arrojados en grandes fosas. El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn es una confirmación ocular que da cuenta de los hechos de los carniceros comunistas soviéticos. Stalin y sus paniaguados mandaron cerca de 10 millones de hombres, mujeres y niños a prisión, donde fueron atormentados y exterminados. Durante la última década, el Khmer Rouge dio cuenta de 1 millón de dóciles compatriotas en Camboya. En Irak, aún mientras escribo estas líneas, Saddam Hussein sigue liquidando a las minorías de su nación, kurdos en el norte y musulmanes chiitas en el sur. Los yugoslavos serbios están haciendo una carnicería con los bosnios. Los católicos y los protestantes irlandeses siguen bombardeando, secuestrando y matándose entre sí.
mientras que en Tierra Santa los inocentes hijos de judíos, cristianos y musulmanes siguen siendo exterminados y amputados en interminables y sangrientas rondas de venganzas. Pero no necesitamos cruzar el mar para encontrar ejemplos. América también tiene una historia trágica de subestimación hacia el ser humano. Los nativos americanos fueron traicionados y casi eliminados porque nuestros ancestros no opinaban que los hombres, mujeres y niños de piel roja también fueron creados por Dios para soñar. Y aunque nuestra nueva nación fue edificada sobre la verdad de que todos los hombres son creados iguales y están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, ni los padres fundadores comprendieron que estos derechos pertenecían por igual a las mujeres y a los niños. ¿Qué decir de los esclavos y de su generación americana? En 1681 existían solo 2000 esclavos en este país, especialmente en Virginia, pero ya a mediados del siglo XIX, más de 4 millones de africanos habían sido secuestrados de sus pueblos y embarcados como ganado a través del Atlántico. En esta extraña tierra nueva, los esclavos eran separados frecuentemente de sus familias, vendidos como propiedad al mejor postor, cargados de cadenas, obligados a pasar la vida en trabajos forzados, muertos de hambre y recibiendo latigazos, obligados a vivir en la pobreza y la incomodidad, despojados de su dignidad y autoestima y enterrados en tumbas anónimas. Una vez más, esta falta de aprecio por la raza humana llevó a la tragedia. En palabras de Hitler, la gente de piel negra no formaba parte de la raza buena, de modo que los negros eran vistos como máquinas para recolectar algodón y arar los campos. Aún no hemos confrontado realmente el problema de la esclavitud y sus consecuencias a largo plazo para esta nación. Todavía parecemos no creer completamente que todos los hombres, mujeres y niños sean creados iguales. Ver a otros como nos vemos a nosotros mismos es el primer paso para ser dueños de nuestros propios negocios florecientes. Es el comienzo de la respuesta a todos los problemas que arrasan nuestra nación y el mundo. Poco antes de su crucifixión, Jesús resumió su vida y sus enseñanzas con estas sencillas y elocuentes palabras: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿De qué manera ve usted a su vecino, a su cliente, a su jefe, al extranjero con dificultades que se ha extraviado, a la persona que casi le vuelve loco? Si quiere ser un vencedor, debe ver a los otros como se ve a sí mismo, ya que ellos también han sido creados para soñar y asimismo son amados por Dios. ¿Quién quiere que vean sus sueños convertidos en realidad? Los viejos prejuicios no mueren con facilidad. Parece que somos capaces de odiar por mucho más tiempo del que amamos. Sin embargo, sí es posible ver a nuestros vecinos como los ve el Creador. Todos tenemos que intentarlo. Hasta nuestro más mínimo intento va a marcar la diferencia. Thomas Jefferson dijo: un hombre con valor es una mayoría. Me pregunto si Lincoln conocía esas palabras cuando presentó a su gabinete la Proclamación de Emancipación, luego de haber votado un resonante no a su proyecto para liberar a los esclavos. El presidente levantó la mano y dijo: Ustedes tienen los síes. He aprendido mucho de mis amigos de Amway. David y Jan Severn comprendieron conmigo este dicho: vas a tener cualquier cosa que quieras en la vida, si primero estás dispuesto a ayudar tanto a otras personas como para que logren lo que quieren. ¿Qué mejor resumen habría de hacerse del Credo 1? Debido a que hemos sido creados por un Dios amoroso, podemos fijar grandes metas para nosotros y para los demás. Vivir ese ideal ha sido la clave del éxito de los Severn, como dueños independientes de su propio negocio. Dave Severn creció en Boise, Idaho. Antes de alistarse en el ejército de los Estados Unidos, obtuvo un grado en la Universidad de Idaho, donde era miembro de la ROTC. Luego de su graduación, Dave comenzó a trabajar para Ernst & Ernst, firma internacional de contadores. Jan Severn creció en Twin Falls, Idaho, con una población de apenas 20,000 personas. En 1969
Jan y David se casaron. Casi al mismo tiempo, Dave fue llamado al servicio activo por el ejército de los Estados Unidos y los recién casados pasaron sus primeros 3 años de matrimonio sirviendo a su país en Europa. Su primer hijo nació en Alemania y cuando le dieron su baja a Dave, volvieron a los Estados Unidos. Esos fueron tiempos difíciles desde el punto de vista financiero, me dijo Dave. Aunque Jan aspiraba a quedarse en casa con nuestro nuevo bebé, tuvo que tomar un trabajo como recepcionista de un agente de seguros independiente para ayudar a pagar las cuentas. Es curioso, prosigue con calma, que pronto la realidad empezó a poner desaliento en nuestros sueños. Necesitábamos un mayor ingreso, dice Jan continuando la historia, de modo que para ganar unos dólares extra intentamos renovar casas viejas. Rió tristemente al recordar. La idea, como tantas otras que intentábamos, solo nos llevó a endeudarnos más. Yo estaba trabajando en los impuestos de personas que tenían sus propios negocios, explica Dave. Estaba sorprendido al ver que ganaban más que el resto de nosotros y enseguida comencé a soñar con abrir mi propia oficina de contabilidad, pero los costos iniciales eran atroces y ese sueño también se esfumó. Entonces descubrimos este negocio, dijo sonriendo Jan, y el resto es historia. Cuando se les pidió que compartieran la llave de su éxito, Dave reconoció sin asomo de duda. Principiamos con una sola meta, hacernos ricos. Necesitábamos dinero para ver realizados nuestros sueños y comenzamos con una actitud de vamos, vamos, vamos. Le dije a todo el mundo, usted va a hacer dinero, se hará rico. Y mientras me apuraba a enganchar y entrenar gente, veía a las personas básicamente como fuente de ingresos. Ciertamente luché para reclutar gente brillante y enérgica y dejé a los demás desvanecerse. Me escuché a mí mismo diciéndoles a todos, si triunfan, triunfaremos todos juntos. Pero para mí fuero interno, añadía. Pero si fracasan, bueno, ese es su problema y que les vaya bien. Entonces observamos a la gente que realmente había tenido éxito en el negocio, continúa Jan. Nos enseñaron que la diferencia entre tener un negocio efectivamente grande y tener exclusivamente un pequeño negocio es el número de personas a las que se les está dispuesto a servir. Siempre recordaré lo que nos dijo Ron Porger, explica Dave. Es peligroso, dijo Ron, cuando veas a otro ser humano como un cuerpo que simplemente tiene o no una mente sana, ese modo de pensar lleva a usar a la gente y eventualmente a cortar a aquellos que no pueden ser usados. En vez de eso, si se ve a cada persona como creación de Dios, como una mente que tiene un cuerpo con que moverse, entonces será factible que se esté en condiciones de iniciar a servir a esta mente y verla florecer hasta que se convierta en la gran creación que sabemos que Dios quería que fuera. Yo creo, añade Jan, que fue en su reunión en la que nos dimos cuenta por primera vez que se es posible tener todo lo que se quiera en la vida, si se está dispuesto primero a ayudar tanto a los demás como para que tengan lo que quieran. Y cuando pusimos ese ideal en práctica, cuando empezamos a ver a otra gente como creaciones de Dios con sueños propios que nosotros podíamos ayudar a que se hicieran realidad, nuestro negocio empezó a crecer súbitamente. Ken Stewart tenía 27 años cuando escuchó hablar por primera vez de nuestro negocio. Era un contratista con éxito en Springfield, Missouri, que construía y vendía 50 o más casas al año en esa floreciente región del Medio Oeste. Ken y su esposa Donna estaban en la vía rápida del triunfo. Éramos jóvenes y ambiciosos, recuerda Ken, pero igualmente éramos deudores de $300,000 y nos sentíamos bastante temerosos de no poder ponernos a la par con el dinero que se nos escapaba de entre las manos. La respuesta parecía lograr la propiedad de nuestro negocio de distribución, dijo Donna, y empezamos con fe, tratando de encontrar y patrocinar un grupo construido por parejas ambiciosas como nosotros. Así fue como empezamos a escuchar a los líderes de este negocio que más respetábamos, añade. No nos costó mucho darnos cuenta que veían a la gente de una manera hermosa, única. Después de nuestra primera conversación, continúa Ken, Dexter Yeager, uno de nuestros mentores, me apodó el Chico. Yo era joven, ambicioso, enérgico.
Me vi a mí mismo como un vencedor y quería vencedores en mi equipo. No veía a la gente como la ve Dios. No concebía que esas categorías de ganadores y perdedores eran peligrosas y engañosas, ya que a la larga se sorprende uno de quién realmente triunfa y de quién fracasa. Nos tomó tiempo, dice Donna, pero a través de los años hemos aprendido realmente a no adjudicarnos el papel de jueces. No teníamos derecho de tipificar a una pareja como aguda porque empezó fuerte con sonrisa y brillantez, y de tipificar a otra como sosa porque parecía más bien tímida. Como mucha gente, prosigue Kent, podemos estar actuando demasiado fuerte y demasiado aprisa para observar los dones y talentos sin desarrollar o parcialmente desarrollados que la gente posee. Podemos perder de vista el potencial de la gente. Comenzamos a triunfar en este negocio, añade Donna, cuando dejamos de evaluar a la gente por la primera impresión y nos concentramos en creer realmente en los dones que Dios les dio. Ken resumió: fue necesario aprender a aceptar a la gente donde realmente está, para entender a dónde quieren ir y entonces hacer todo lo posible para ayudarle a llegar ahí. Entender este proceso y entregarle nuestra vida nos trajo una nueva clase de satisfacción y un verdadero éxito a nuestro negocio. Si alguien quiere que sus sueños se realicen, dice el viejo proverbio, primero necesita despertar. No estoy seguro si lo he dicho bien o lo suficientemente claro, pero en el corazón del Credo Uno hay una especie de invitación a despertar para todos nosotros. Si usted quiere triunfar como capitalista solidario, lo que piensa de sí mismo y por consiguiente de los otros será lo que muestre la diferencia. ¿Puede usted verse a sí mismo como la criatura del amoroso Creador? ¿Puede imaginar su propio nacimiento como lo hace James Weldon Johnson? Este gran Dios, como una madre inclinada sobre su hijo, se hincó en el polvo afanándose sobre una masa de arcilla, hasta darle a ti forma y a su propia imagen. Entonces te sopló el aliento de vida y te convertiste en un alma viviente. Pueden ver a sus semejantes, blancos, negros, rojos, amarillos, de todas partes, como hijos de un Dios amoroso que los creó para que soñaran como usted sueña, con valor, dignidad y potencial. Si puede hacerlo, va bien en su camino de soñar, para usted mismo y para los demás, la clase de sueños que son capaces de poner en el mundo al revés.